Bienvenidos a Crónicas del Viejo Oeste. Si es tu primera vez en nuestra fogata virtual, te invito a suscribirte y activar la campanita para que el viento siempre te traiga de vuelta a nuestras historias. Hoy seréis testigos de la historia de una madre viuda que al borde del abismo encontró a un guerrero apache moribundo en su granero y, al elegir la compasión sobre el miedo, desató una tormenta que cambiaría su vida y la de todo un pueblo para siempre. ¿Desde qué pueblo o ciudad nos acompañas? En esta fogata virtual, deja tu comentario. Me encantará leer desde dónde compartimos esta historia. En el desierto de Nuevo México, donde la tierra promete poco y exige todo, la vida de Iris Morales era un acto de pura y obstinada resistencia. Viuda desde hacía 2 años, su mundo se había reducido a los límites de su pequeño y polvoriento rancho y a las 3 razones que la obligaban a levantarse cada mañana. Sus hijas. Carmen, la mayor, con sus 10 años, ya cargaba con la seriedad de una adulta. Luna, la del medio, vivía en un mundo de fantasías para escapar de la dureza de la realidad. Y la pequeña Sofía, de apenas 5 años, era un eco de la alegría que la casa había perdido. Iris trabajaba desde antes de que el sol saliera hasta mucho después de que se ocultara, sus manos encallecidas y su espalda dolorida en un esfuerzo constante por arrancarle a la tierra seca lo suficiente para llenar 4 platos. La pérdida de su esposo, un hombre bueno y trabajador, no solo le había dejado un agujero en el corazón, sino también un rancho al borde de la quiebra y una soledad tan vasta como el propio desierto. Era una mujer orgullosa, que nunca pedía ayuda, pero por dentro estaba emocionalmente exhausta, luchando cada día contra la desesperación que amenazaba con ahogarla, una madre luchando sola contra el mundo, una situación que pone a prueba el espíritu más fuerte. Si fueras Iris, en esa soledad y con la responsabilidad de 3 hijas, ¿dónde encontrarías la fuerza para seguir adelante cada día? Cuéntamelo en los comentarios. Una tarde, mientras una tormenta de polvo amenazaba en el horizonte, Iris se dirigió al viejo granero para buscar una herramienta. El granero era su santuario de recuerdos, el lugar donde su esposo le había enseñado a reparar una cerca, donde sus risas aún parecían resonar entre las vigas de madera. Pero al abrir la pesada puerta, un olor extraño la golpeó, un olor metálico y febril que no pertenecía a aquel lugar. Con el corazón en un puño, avanzó hacia la penumbra y entonces lo vio. Escondido detrás de unos fardos de heno, yacía un hombre. Estaba casi inconsciente, su cuerpo ardiendo de fiebre, y era un apache, un guerrero solitario, a juzgar por sus ropas y las marcas en su piel. Tenía una herida profunda e infectada en el hombro y su respiración era un estertor agónico. El primer instinto de Iris fue el miedo, un miedo atávico, alimentado por las historias de masacres y por el odio que su pueblo sentía hacia los apaches. Su mente le gritó que huyera, que llamara al sheriff, que lo dejara allí para que muriera. Sería lo más seguro, lo más sensato. Nadie la culparía. Pero entonces el hombre gimió, un sonido bajo y vulnerable, y su instinto de madre, su impulso de sanadora, se impuso sobre el miedo. Miró aquel rostro desconocido y no vio a un enemigo. Vio a un hijo de alguna otra madre, a un ser humano sufriendo. Y en ese instante tomó la decisión que lo cambiaría todo. Cerró la puerta del granero, ocultando su secreto del mundo, y corrió a la casa a buscar agua y vendas. Iba a salvarlo, aunque le costara la vida. Cuidar de Ayanque se convirtió en el secreto más peligroso de la vida de Iris. Durante el día, mantenía la puerta del granero cerrada con llave, una precaución que sus hijas encontraron extraña pero que no se atrevieron a cuestionar. Por la noche, cuando las niñas dormían, se escabullía con una lamparina,
llevando agua fresca, caldo caliente y los remedios de hierbas que su abuela le había enseñado a preparar. La fiebre del guerrero era un fuego que amenazaba con consumirlo. Pasaba horas a su lado, en la penumbra que olía a heno y a enfermedad, cambiándole los vendajes, limpiando la herida infectada, murmurando palabras de aliento que no sabía si él podía oír. Cada sonido del exterior, el ladrido de un perro, el paso de un caballo a lo lejos, era una fuente de terror. Vivía en un estado de alerta constante, el miedo a ser descubierta, una soga que se apretaba alrededor de su cuello. El pueblo odiaba a los apaches con una pasión visceral, y el sheriff, un hombre de gatillo fácil, no dudaría en arrestarla por traición y en calificarla de algo mucho peor. Estaba arriesgando todo, su reputación, su seguridad y, lo más aterrador de todo, el futuro de sus hijas, por un hombre cuyo nombre ni siquiera conocía, por un enemigo al que su instinto le decía que debía proteger. Un acto de compasión que podría costarle todo. Si la valentía silenciosa de Iris te conmueve, déjanos. Un like es una forma de encender una pequeña luz de apoyo para ella en su oscura vigilia. Y si aún no lo has hecho, suscribirte es unirte a su causa. El secreto, sin embargo, era demasiado grande para ser guardado por una sola persona. Fue Carmen, la hija mayor, quien lo descubrió. Su curiosidad, avivada por los viajes nocturnos de su madre y por los ruidos extraños que a veces creía oír del granero, la llevó a investigar. Una noche, siguió a su madre y la observó desde una rendija en la madera. Vio la escena. Su madre cuidando con una ternura infinita al hombre que todos en el pueblo describían como un monstruo. El miedo inicial de Carmen dio paso a una fascinación silenciosa. Al día siguiente, confrontó a su madre. Iris, al verse descubierta, sintió un pánico helado. Pero en los ojos de su hija no vio acusación, sino una madurez inesperada. Iris le contó la verdad, no todo, pero lo suficiente. Le explicó que el hombre estaba herido, que estaba solo y que su conciencia no le permitía dejarlo morir. Le hizo jurar a Carmen que guardaría el secreto, un juramento que convirtió a la niña en su cómplice, en una guardiana más de la frágil vida que se escondía en el granero. Pronto, las otras dos niñas también lo supieron, y su reacción, en lugar de miedo, fue de una compasión infantil y pura. Le llevaban flores silvestres, pequeñas piedras lisas e incluso le dejaron un día un trozo de su propio pan. La familia entera se había unido en torno a su peligroso secreto. A medida que la fiebre de Ayanque cedía y recuperaba la conciencia, la dinámica en el granero cambió. Ya no era un cuerpo inerte al que cuidar, sino una presencia viva y consciente. Iris continuaba llevándole comida, pero ahora sus visitas estaban llenas de una tensión silenciosa. Él la observaba con sus ojos oscuros e intensos, y ella no sabía si en ellos había gratitud u odio contenido. Se encontraron atrapados en una extraña intimidad, dos enemigos forzados a depender el uno del otro. Iris se debatía constantemente. Ahora que él estaba más fuerte, ¿debía pedirle que se fuera? Sería lo más seguro para sus hijas. Pero, ¿a dónde iría? Herido como estaba, no sobreviviría mucho tiempo solo. Protegerlo significaba poner en riesgo a su familia. Proteger a su familia significaba sentenciarlo a muerte. La duda era una tortura, un peso que la aplastaba. Y mientras ella luchaba con su dilema, algo inesperado comenzó a suceder. El secreto ahora es compartido, y la amenaza del mundo exterior siente más cerca que nunca. Si quieres ser el primero en descubrir cómo esta extraña familia enfrentará el peligro que se avecina, asegúrate de tener la campanita de suscripción activada. No te arrepentirás de seguir esta crónica hasta el final. Ayanque, que había pasado semanas observando a Iris y a sus hijas desde las sombras del granero, comenzó a interactuar con ellas, no con palabras,
pues aún desconfiaba, sino con gestos. Una mañana, Luna, la hija mediana, se acercó al granero llorando, porque su muñeca de trapo se había roto. Ayanque, desde su lecho de heno, le hizo una seña para que se la diera. Con una habilidad sorprendente, usando una aguja improvisada con un hueso y un hilo sacado de su propia ropa, reparó la muñeca y se la devolvió. La sonrisa radiante de la niña fue el primer rayo de sol que había entrado en el alma de Ayanque en mucho tiempo. A partir de ese día, las niñas perdieron el miedo. Lo visitaban a diario, y él, que había perdido a su propio hijo, encontró en Mima de Ciento ellas un bálsamo para su dolor. Con un trozo de madera y su cuchillo, comenzó a tallar para ellas pequeñas figuras de animales. Un caballo para Carmen, un pájaro para Luna, un oso para la pequeña Sofía. Los juguetes eran su forma de hablar, de dar las gracias, de decirles que su bondad infantil estaba sanando sus heridas de guerrero. Poco a poco, el granero dejó de ser un escondite para convertirse en un aula secreta. Ayanque comenzó a enseñarles a las niñas las costumbres de su pueblo. Les enseñó a reconocer las huellas de los animales, a encontrar el norte siguiendo el vuelo de las aves, a hacer pequeños silbatos con cañas de río. Les contó las leyendas apaches, las historias de la creación del mundo, del coyote embustero y del águila sabia. Las niñas, cuyas vidas habían estado llenas de carencias y de miedo, escuchaban fascinadas, sus pequeñas mentes abriéndose a un universo de conocimiento y de magia que nunca habían imaginado. Iris observaba estas interacciones desde la distancia, su corazón una mezcla de ternura y de un miedo creciente. Sus hijas no solo estaban encariñándose con Ayanque, lo estaban empezando a ver como la figura paterna que habían perdido. Y ella misma, al ver al hombre gentil y sabio que se escondía detrás del guerrero herido, sentía que su propia soledad comenzaba a disiparse, reemplazada por una conexión tan profunda y tan peligrosa como el secreto que los unía. El vínculo entre Iris y Ayanque se forjó en el crisol de su responsabilidad, compartida hacia las niñas. Una noche, mientras ella le llevaba la cena, lo encontró tallando una nueva figura a la luz de la luna que se filtraba por las rendijas del granero. Se sentó a su lado en silencio. Fue él quien habló primero. Le contó sobre su hijo, sobre cómo le gustaba escuchar las historias de las estrellas. Y ella, por primera vez, le habló de su marido, de su risa, de los sueños que habían construido juntos. Compartieron sus historias de pérdida y al hacerlo aliviaron el peso de su luto. Descubrieron que su dolor, aunque de mundos diferentes, hablaba el mismo idioma. En la intimidad de aquella noche, en el santuario de su granero, la barrera final entre ellos se derrumbó. Ya no eran una mujer mexicana y un guerrero apache. Eran simplemente Iris y Ayanque, dos almas que habían encontrado en la compañía del otro una inesperada y milagrosa segunda oportunidad. La paz que habían encontrado era un tesoro frágil, un pequeño fuego de campamento en medio de una noche inmensa y llena de depredadores. La vida en el rancho se asentó en una rutina de una felicidad silenciosa. Ayanque, ahora completamente recuperado, se había convertido en una figura paterna para las niñas, un guardián silencioso y un maestro paciente. Les enseñó a leer el lenguaje de la tierra, a entender el vuelo de las aves, a respetar cada criatura viva. Iris, por su parte, le enseñó a él el lenguaje de la risa, el de la confianza, el de la esperanza. Su amor, que había nacido en las sombras de un granero, ahora era la luz que iluminaba sus días. El rancho, antes un lugar de luto, ahora era un hogar vibrante, un pequeño universo donde una familia improbable había encontrado su órbita. Pero el mundo exterior, con sus prejuicios y su odio, seguía acechando más allá de las cercas.
Una vecina, una mujer de alma tan seca como la tierra que trabajaba, había estado observando la extraña transformación del rancho Morales. Veía las luces encendidas hasta tarde, oía las risas de las niñas y su curiosidad se agrió hasta convertirse en una sospecha venenosa. ¿De dónde sacaba la viuda la fuerza para prosperar de repente? ¿Qué secreto se escondía detrás de aquella repentina felicidad? Una tarde, con la excusa de pedir un poco de sal, la vecina se presentó en la casa de Iris. Su visita era una invasión, sus ojos pequeños y curiosos registrando cada rincón. Mientras Iris, con su habitual amabilidad, iba a la cocina, la mujer se adentró en la casa y entonces lo vio. A través de la puerta, entreabierta del granero, vio la figura de Ayanque, sentado en el suelo, enseñando a la pequeña Sofía a tallar un trozo de madera. La visión de un guerrero apache, el enemigo, el salvaje, en el corazón de la propiedad de una mujer blanca, confirmó sus peores sospechas. No vio una escena de ternura paternal, vio una traición, un pecado, una abominación. Sin despedirse, huyó de la casa como si hubiera visto al diablo, su rostro una máscara de horror y de una maliciosa satisfacción. Corrió directamente al pueblo, al despacho del capitán, un hombre conocido por su crueldad y su odio visceral hacia los apaches, y le contó lo que había visto, adornando la historia con detalles de hechicería y de depravación. Para el capitán, aquella era la oportunidad que había estado esperando para reafirmar su autoridad y saciar su sed de sangre. La llegada del capitán y sus hombres fue un acto de una brutalidad desmedida. Irrumpieron en el rancho al anochecer, rodeando la pequeña casa de adobe como una manada de lobos. No hubo preguntas, no hubo una orden de arresto, hubo violencia. Sacaron a Ayanque a rastras del granero, golpeándolo, tratándolo como a un animal. Arrestaron a Iris, acusándola de traición, de confraternizar con el enemigo, sus palabras cargadas de un desprecio que iba más allá de la ley. Las niñas gritaban aterrorizadas, aferrándose a las faldas de su madre, y en el acto final de crueldad, el capitán las arrancó de los brazos de Iris. «Usted ya no es apta para ser madre», le dijo, su voz goteando veneno. «Serán enviadas a la misión. Allí les enseñarán a temer a Dios y a odiar a los salvajes como es debido». Iris y Ayanque fueron llevados al pueblo, encadenados y arrojados a celdas separadas y mugrientas. La pequeña familia que habían construido con tanto cuidado, con tanto amor silencioso, había sido destrozada en una sola noche por la ignorancia y el odio. En la oscuridad de su celda, Iris no lloraba por sí misma, lloraba por sus hijas. El dolor de la separación era una herida mucho más profunda que cualquier cadena. Ayanque, en la celda contigua, podía oír sus sollozos, y en su propia impotencia sintió una rabia tan fría y tan profunda que era casi una fuerza física. Había sobrevivido a guerras, a la pérdida de su propia familia, al exilio. Pero la injusticia de ver a una mujer buena y a sus hijas inocentes ser castigadas por un acto de compasión era algo que su alma de guerrero no podía soportar. Mientras tanto, en la fría y austera misión del pueblo, las tres niñas se acurrucaban juntas en un catre, negándose a ser separadas. Carmen, la mayor, no lloraba. Su dolor era demasiado grande para las lágrimas. Se había transformado en una rabia helada, en una determinación que la hacía parecer mucho mayor de sus 10 años. Se negaba a aceptar aquel destino. Su madre era inocente, Ayanque era su amigo, su protector, y el capitán era un monstruo. Y en la oscuridad de aquella noche, mientras sus hermanas dormían, Carmen tomó una decisión. No se quedaría allí esperando un milagro. Ella misma se convertiría en el milagro. Lucharía. Encontraría la forma de liberar a su madre y a Ayanque y de reunir a su familia.
La oportunidad de Carmen llegó de la forma más inesperada. Recordó haber oído al capitán, en sus visitas al pueblo, jactarse de sus negocios, de cómo controlaba el suministro de grano y de provisiones para el fuerte militar cercano. Con la ayuda de un viejo sacristán de la misión, un hombre bueno que sentía una profunda simpatía por Iris, Carmen comenzó a investigar. Por las noches se escapaba de la misión y con una astucia que nadie habría esperado de una niña, comenzó a buscar pruebas. Encontró el almacén secreto del capitán, donde guardaba los suministros que robaba al ejército para venderlos en el mercado negro. Y allí, escondido en una caja, encontró su libro de contabilidad, un registro detallado de sus crímenes, de sus sobornos, de su corrupción. El libro era la prueba que necesitaba. Con el corazón latiendo desbocado, lo cogió. Pero, ¿qué podía hacer una niña de 10 años con un libro de contabilidad? Necesitaba un aliado, alguien con el poder de enfrentarse al capitán. Y recordó las historias que su madre le contaba, las de un viejo juez federal que vivía retirado en la ciudad vecina, un hombre conocido por su incorruptible sentido de la justicia. Con el libro de contabilidad escondido bajo su blusa, Carmen emprendió el viaje más peligroso de su vida, una niña sola en una misión para derrocar a un tirano y reclamar la justicia para su familia. El viaje de Carmen fue una odisea. Se enfrentó a los peligros del desierto, a la desconfianza de los extraños, pero su determinación era inquebrantable. Finalmente llegó a la ciudad y tras mucho preguntar, encontró la casa del juez retirado. El viejo juez, al principio, la miró con escepticismo, pero al ver la inteligencia y la ferocidad en los ojos de la niña, y sobre todo, al ver las pruebas irrefutables que contenía el libro de contabilidad, supo que estaba ante una verdad que no podía ser ignorada. El juez, usando su antigua influencia, contactó con las autoridades superiores, y la justicia, aunque lenta, comenzó a moverse. Un destacamento de marshals federales llegó a la villa de forma inesperada. Arrestaron al capitán en su propio despacho ante la mirada atónita del pueblo. Las pruebas de su corrupción eran abrumadoras. El juicio fue rápido y la sentencia ejemplar. El tirano que había aterrorizado a la región fue condenado a una larga pena en la prisión federal. La noticia de la liberación de Iris y Ayanque llegó a la misión al mismo tiempo que la de la hazaña de Carmen. La niña que había sido separada de su madre se había convertido en su salvadora. El día en que Iris y Ayanque fueron liberados, el sol brillaba sobre la pequeña villa con una intensidad que parecía querer purgar las sombras de la injusticia. La reunión con sus hijas no fue en la fría misión, sino en la plaza del pueblo, a la vista de todos. Carmen, Luna y Sofía corrieron hacia su madre y el abrazo de las 4 fue un nudo de lágrimas, de alivio y de un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier celda. Iris besó a cada una de sus hijas, su corazón desbordándose de un orgullo y una gratitud que no tenían palabras. Luego, las niñas se giraron hacia Ayanque. Ya no había miedo ni extrañeza en sus miradas. Corrieron hacia él y lo abrazaron con la misma naturalidad con la que abrazaban a su madre. Y Ayanque, el guerrero solitario, el hombre que creía haber perdido para siempre la capacidad de sentir, se arrodilló para estar a su altura y las rodeó con sus brazos, cerrando los ojos para grabar en su memoria aquel momento de pura y milagrosa redención. Habían entrado en aquella villa como prisioneros, humillados y separados. Y ahora salían como una familia, unida e inquebrantable, ante la mirada silenciosa y avergonzada de la misma gente que los había condenado. El regreso al rancho fue un verdadero regreso al hogar. El lugar que había sido profanado por la violencia ahora los recibía con la promesa de la paz. Pero no estaban solos. En los días que siguieron comenzaron a recibir visitas.
Vecinos que antes los habían mirado con desconfianza, ahora se acercaban con ofrendas de pan, de grano, de ayuda. La vecina que los había delatado fue una de las primeras en llegar, con la cabeza gacha, pidiendo un perdón que Iris le concedió sin una palabra de reproche. El pueblo, enfrentado a su propia ceguera y al coraje de una niña, había comenzado un lento proceso de cambio. Comprendieron que los salvajes no siempre son los que viven al otro lado de la frontera y que la verdadera fuerza de una comunidad no reside en su capacidad para odiar, sino en su voluntad de entender. El rancho de Iris dejó de ser un lugar aislado para convertirse en un pequeño faro de una nueva y frágil decencia en aquella tierra dura. La vida encontró un nuevo ritmo, uno de paz y de creación. Ayanque, usando sus habilidades con la madera y la piedra, y Iris, con su talento para el tejido y el bordado, comenzaron a crear juntos. Él tallaba figuras que contaban las leyendas apaches. Ella tejía mantas que representaban las flores del desierto mexicano. Su arte era una fusión de sus dos mundos, una celebración de su historia compartida. Pronto, sus creaciones, llenas de una belleza y una autenticidad únicas, comenzaron a atraer la atención de los comerciantes. Lo que comenzó como una forma de sanar sus propias almas, se convirtió en un próspero taller de artesanía apache mexicana, un negocio que no solo les dio seguridad económica, sino que también se convirtió en un puente de entendimiento cultural. El amor entre Iris y Ayanque, que había nacido en un secreto peligroso, ahora era la base visible de su nueva vida. No necesitaron una ceremonia formal ante un sacerdote. Su unión había sido bendecida por la adversidad, oficiada por el coraje de una niña y sellada por el respeto de un pueblo. Y así, la historia que comenzó con un acto de compasión en un granero oscuro, terminó con la luz de un hogar lleno de amor y de arte. La viuda mexicana que estaba al borde del colapso se convirtió en la matriarca de un nuevo clan. Una mujer cuyo coraje redefinió las leyes no escritas de su tiempo, y el guerrero apache, que había sido encontrado moribundo y solo, encontró no solo la sanación, sino una familia y un propósito que nunca había buscado. Juntos demostraron que la maternidad no entiende de sangre, que el amor no conoce fronteras, y que la voz de un niño que clama por justicia puede ser más poderosa que el ejército de un tirano. Su vida fue un testimonio de que incluso en el corazón del prejuicio y de la injusticia es posible plantar un jardín, y de que la verdadera familia no es la que nos toca por nacimiento, sino la que elegimos defender, cuidar y amar contra viento y marea.